Ok, hermanos, nuevamente tengan todos ustedes muy buenas tardes. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos transmitiendo una vez más, ¿verdad?, de esta radio por internet, mensajes de amor para salvación. Y también estamos transmitiendo vía Facebook Live. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Uriel de la Rosa. Soy miembro de la Iglesia de Cristo en West Palm Beach, Florida. Y ahí tenemos la responsabilidad y el privilegio de enseñar la palabra de Dios. Esta iglesia se encuentra ahí en el 1014 de la South York Road en West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415, ¿verdad? Para los que vivan en el área y quieran y deseen visitarnos. Julio 25, ¿verdad? 25 de julio del 2018. Son las 7 de la tarde, tiempo del este, hermanos. 7 de la tarde, tiempo del este. El mensaje que hemos estado transmitiendo se titula, la serie de estudios que estamos transmitiendo se titula ¿Quién es Jesús?, ¿verdad? Ahorita estamos en el estudio número 13, ¿verdad? Y estamos llevando un estudio, lectura completa y estudio detallado de todo el libro de Lucas. Hicimos una breve pausa y en estos últimos 3 estudios hemos hablado de cómo era en realidad Jesús, ¿verdad? Hemos hablado de qué características nosotros veríamos en Él si nosotros estuviéramos 2000 años hace, ¿verdad? Enfrente, ¿verdad? Estuviéramos con la gente que lo vio, ¿verdad? Que lo escuchó. Eso es lo que estamos analizando ahorita y estamos viendo, ¿verdad? Y lo estamos viendo pues, a través de su biografía, hermanos. A través de los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solamente podemos saber cómo era Él yéndonos a las Escrituras, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? Es alguien a quien nosotros le debemos honra y le debemos gloria. Para ser como Él, debemos de saber cómo era Él, cómo en realidad era. Este es el objetivo de estos estudios. Antes de iniciar, voy a tener una oración. Padre nuestro, te damos infinitas gracias por las bendiciones que recibimos, por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Ayúdanos en estos momentos en que tenemos nuestro estudio. Que mis hermanos escuchen y escudriñen todo lo aquí expuesto, Señor, y lleguen a conclusiones. Sí. Y a mí que yo pueda explicar, que pueda expresarme correctamente de acuerdo al mensaje que tú tienes en la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Estábamos viendo que Jesús tenía algunas características, tenía muchas, ¿verdad?, características, y solamente aquí contemplamos algunas. En los estudios pasados vimos cómo una de las características de Jesús es, sí, obviamente, era un personaje amoroso, ¿verdad? La gente le importaba. Sí, compasivo, ¿verdad? También vimos que era un personaje que oraba constantemente, ¿verdad? Jesús oraba constantemente. También
un personaje que se retiraba constantemente quiere decir a meditar y a reflexionar, ¿verdad? Esta característica está muy relacionada con la otra característica que es de la oración, ¿verdad? También el Señor Jesús aceptaba el rechazo, era una característica que él tenía. Él daba el mensaje de la palabra de Dios, pero él sabía sabía que personas no lo iban a aceptar, ¿verdad? Hay una característica que Dios deja intocable en el hombre, y ese es el libre albedrío, ¿verdad? Nosotros de voluntad tenemos que decidir si le aceptamos o no. Y Jesús entendía perfectamente eso. También vimos cómo tenía la capacidad de desarmar a sus oponentes. Siempre que iban a él con argumentos erróneos que iban en contra de las Escrituras, él siempre los desarmaba, ¿verdad? Siempre les daba argumentos y les decía del por qué están ustedes equivocados. Era un personaje valiente, era un personaje que no tenía temor, ¿verdad? Decidido cuando se necesitaba, ¿verdad? Un ejemplo muy claro lo vemos cuando expulsa con decisión, ¿verdad? Y con valentía a todos aquellos vendedores que estaban en los patios del templo. También era un personaje que corregía el error, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la doctrina es importante. Cuando alguien iba con doctrinas que no iban de acuerdo a las Escrituras, él, sí, siempre corregía, ¿verdad? Un personaje que corregía el error. Era una persona sumamente lógica. Esto es, era una persona muy inteligente, ¿sí? Que usaba mucho el razonamiento para responder a argumentos de otras personas. Era un personaje directo, ¿verdad? Él no se andaba con rodeos. Él era un personaje franco, así que decía las cosas tal y como eran, ¿verdad? Era un personaje que minimizaba las emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenía capacidad para gobernar sus emociones, por una parte, pero por otra parte, él cuando hablaba, cuando predicaba, cuando enseñaba, toda su enseñanza lo hacía de tal manera que iba dirigida al espíritu del hombre, ¿verdad? Esto es a la mente del hombre. Dejaba las emociones a un lado y invitaba al hombre a que razonara y a que entendiera ese mensaje. Y esta característica es muy importante y nosotros debemos de ser iguales que él. Precisamente de esta característica vamos a ver más a detalle el día de hoy. Era finalmente un personaje que constantemente refería a las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que todos los sermones, ¿sí? Todas las enseñanzas que daba, las daba basadas en las Escrituras, ¿sí? Las daba basadas en las Escrituras. Esto es muy importante, ¿sí? Conocerlo de él. Es muy importante conocer cómo era en realidad Jesús. El concepto que tiene la gente
bueno, alguna gente en estos tiempos, de cómo era él, está un poquito desviada de lo que verdaderamente nos dice la Biblia. ¿Sí? El concepto que tiene no está de acuerdo a lo que leemos en los evangelios. ¿Sí? Por ejemplo, a veces he oído o leo de gentes que dicen que Jesús era una persona tolerante, ¿sí? Una persona flexible, ¿verdad? No importa cómo creas o en lo que creas, siempre y cuando lo hagas de voluntad y yo te voy a aceptar, pero no es así. Jesús, la verdadera personalidad, no era de esa manera, ¿verdad? También retratan a Jesucristo como alguien que no le gustaba la confrontación. Y ya lo vimos que sí, él cuando requería, sí, de confrontar a sus oponentes, él lo hacía, ¿sí? Con bases, con argumentos bien elaborados, ¿verdad? También vemos que muchos dicen que era un personaje políticamente correcto. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que no juzgaba, ¿verdad? No ofendía, no hablaba y se expresaba sin ofender. Y esto no es así. También el concepto que tienen es que era un personaje permisivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, relaciónenlo con los abuelos, ¿verdad? Con el comportamiento que tienen los abuelos con sus nietos. Siempre los papás están peleando con los abuelos porque los abuelos son muy permisivos de los nietos. Los hacen hacer lo que quieran y lo que deseen. Bueno, así creen que Jesús era. ¿Sí? ¿Es esta característica la encontramos en los evangelios? Creo que no. ¿Sí? Vemos también que el concepto que nos da la gente es que era un personaje plural, ¿verdad? Lo dudo que también sea así. Ok, les decía una vez más, ¿a dónde nos vamos? A aprender, ¿sí?, cómo era en realidad Jesús, directamente a los evangelios. Saludos, Abel, ¿cómo estás? Saludos a tu familia, hermanos que tienen y se han tomado el tiempo de escuchar este estudio. Bienvenidos. Ok, vamos a irnos estamos en la característica de Jesús, ¿verdad? Que era alguien directo, ¿verdad? Alguien que no se iba con rodeos, ¿sí? Alguien que decía las cosas tal. Vamos a iniciar, ¿verdad? Hay muchas citas, ¿sí? Vamos a hacerlo de la manera más rápida. Juan 3, 18 al 21. ¿Sí? Estamos viendo esta característica, ¿verdad? Que Jesús fue un personaje directo, un personaje que no se andaba con rodeos. Juan 3, 18 al 21. Y dice de la siguiente manera, Juan 3, Juan 3, 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dirigiéndose a la gente, ¿sí? Dirigiéndose a la gente y saludos, hermana Miriam, que Dios la bendiga, ¿sí? Dirigiéndose a la gente, ¿verdad? Aquí, simple y sencillamente son hijos diciéndoles, ¿son hijos de qué? ¿De dónde? De las tinieblas, porque amaron más las tinieblas. ¿Sí? El que aborrece la luz, ustedes aborrecen la luz, les está diciendo, ¿verdad? Ustedes aborrecen la luz. Ustedes aman más a las tinieblas. ¿Es eso directo o no? En otra ocasión, vámonos ahí a Juan 7:7. Aquí mismo en el libro de Juan. Dice, desde el 6 dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Sí? ¿Y por qué está diciendo esto? Aquí está en el capítulo 7, habla de la incredulidad de los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús no creían en él, ¿verdad? Y eso es lo que les dice. Les dice, los hermanos le están exigiendo que suba a Jerusalén. Él les dice, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. ¿Sí? Otra cita ahí en el mismo 7, pero en el 28 al 30. 28 al 30 dice de la siguiente manera, capítulo 7. Hermana Lucy, saludos. 7, 28 en adelante dice, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Digo, ¿es eso no directo? Aquí les está diciendo a la gente que lo está escuchando, a los fariseos en específico, ustedes no conocen a Dios. Y eso les enfurecía de gran manera. ¿Sí? Ahí en el 30 vemos la respuesta o la reacción de los fariseos. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque no había llegado su hora. Ahí este es el 28:30, vámonos al 8, Juan 8, ahí mismo, ¿verdad? 37 al 44. 8, 37 al 44. Aquí dice, así que, desde el 36, hermanos, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído, oigan, cerca de vuestro Padre. ¿Sí? Respondiendo y le dijeron, nuestro Padre es Abraham, dicen los fariseos, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, ya estaban molestos los fariseos. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios.
Jesús entonces le dijo, vuestro Padre, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y miren el 44, la afirmación que les hace. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hermanos, ¿te imaginas a Jesús, el Hijo de Dios, dirigiéndose de esa manera a un ser humano? ¿Sí? Más directo, no se puede. ¿Sí? ¿Sí? Claro, él se expresaba y hablaba así con las personas que se lo merecían. Pero el punto es que él fue directo, él era directo. ¿Sí? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Más claro, no. Otra cita. Ahí en Juan 15. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Sí? Esto es hablar con claridad. Esto es ser directo, decir las cosas como son. ¿Qué aprendemos de aquí, hermanos? Cuando se trata de hablar la verdad, hay que decir las cosas como son. Y para decir las cosas como son y para hablar con la verdad, ¿sí?, debes de conocerla, debes de saberla. Y para saberla, pues debes de estudiarla, debes de entenderla, debes de razonarla. ¿Sí? ¿Y cuál es la fuente de donde vas a adquirir esa información? Es la palabra de Dios. Otra característica, y esta es muy importante, Jesús minimizaba emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús hablaba, sus predicaciones y sus enseñanzas iban dirigidas, ¿sí?, iban dirigidas al espíritu del hombre. Esto es, iban dirigidas a la mente, ¿sí?, para que el hombre las razonara, las estudiara, las escudriñara. Eso queremos decir cuando decimos que Jesús minimizaba emociones. Es una tendencia que yo veo en estos tiempos. Ustedes díganme ustedes analícenlo y díganme si estoy equivocado. Es que en algunos grupos religiosos los sermones, ¿sí?, las predicaciones siempre van enfocadas a las emociones, están dirigidas a las emociones de las personas, ¿sí? Y eso no lo encontramos en la Biblia, ¿sí? Si queremos seguir el ejemplo de Jesús, vamos a ver que todas sus enseñanzas, todas sus predicaciones iban dirigidas a el raciocinio, iban dirigidas hacia la mente, ¿verdad?, a la mente del hombre. Si no, ustedes díganme cuál es el objetivo de tener música en la iglesia, ¿sí? La música es 100% emocional. Tú no puedes razonar la música, simplemente se siente, ¿sí? Tú escuchas música y luego empiezas a mover un pie, ¿sí? Emocional 100%.
¿Por qué hay predicadores que muy efusivos, ¿verdad? Caminan de un lado para otro y hablan con energía y emocional? Sus sermones van dirigidos a las emociones de las personas. Y así no era nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, todas sus enseñanzas, sus predicaciones iban dirigidas al espíritu del hombre. Esto es, a la mente, con el objetivo de que las escudriñara, de que las comprendiera y así que las aplicara en su vida. Vamos a ver algunas citas. Ahí en Juan 8, 6 al 8. ¿Sí? Aquí vemos este relato, ya lo vimos, ¿verdad? Es el relato de la mujer adúltera. Pero lo vimos desde otro... desde el punto de vista del judicial, por decirlo así, ¿verdad? Desde el punto de vista legal judío. Aquí vamos a ver de qué manera está él, de qué manera confronta a estas personas que llevaban a esta mujer. Ahí en el 6 dice, mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Si se fijan cómo, hermana Lourdes, que Dios la bendiga igualmente. Si se fijan con qué calma, ¿sí? Cómo minimizando las emociones, con qué calma se confronta la situación, ¿sí? Van a él y él tranquilo se agacha, ¿sí? Y está escribiendo en la tierra y ni siquiera les hace caso. Calmado, pacífico. Pero los otros están insistentes, ¿verdad? Insistentes preguntándole. Y es cuando se endereza y cuando les dice de manera tranquila, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? ¿Cómo debemos de ser nosotros en la predicación del Evangelio? Todos tenemos responsabilidad, ¿sí? De hacer discípulos. Tranquilos, con calma, apelando a la mente de las personas y dejar libremente que ellos decidan, ¿sí? La respuesta. Calma, tranquilidad, dejar a un lado las emociones de la otra persona y irnos directamente, ¿sí? Apelar directamente a su raciocinio, a su mente. Ahí en Lucas 4, 21 al 22. Lucas 4, 21 al 22. Sí, aquí está Jesús en una de las sinagogas en día sábado en su pueblo natal, Nazaret. Aquí el 21, ¿sí? Desde el 20 se para, inicialmente se para, le dan los rollos de los profetas, lo abre en el libro de Isaías, ¿sí? Y comienza a leer, después cierra su rollo y según la costumbre judía va y se sienta y comienza a enseñarles, ¿sí? El 20 dice de la siguiente manera, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura
delante de vosotros. Y fíjense, el efecto, ¿sí?, del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En el 22 lo encontramos, toda la gente que lo estaba escuchando. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras, escuchen, hermanos, de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Sí? El mensaje, la enseñanza, maravillaba a la gente. ¿Sí? Pudiéramos seguir analizando muchos versículos, ¿sí? Los 4 evangelios, y en todos los evangelios vamos a ver que Jesús era un personaje, era alguien tranquilo, alguien que minimizaba las emociones. Él no era un hombre show, como decimos aquí, ¿verdad? Un hombre dado al espectáculo, ¿verdad? Un hombre dado a pararse enfrente de las congregaciones y hablar y decir y caminar y expresarse. No, era un personaje tranquilo. De hecho, era un personaje de pocas palabras, ¿sí? Era un personaje de pocas palabras. Y las palabras que hablaba tenían mucho contenido de las Escrituras. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, Pablo era igual, hermanos. Pablo era igual que nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos ahí en 2 de Corintios, ¿sí? 2 de Corintios 10, versículo 10. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Sí? Cartas duras están hablando de Pablo. ¿Sí? Pablo está diciendo lo que dicen que es él, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que su presencia corporal es un personaje débil, que no se veía un personaje impresionante. ¿Sí? Y su hablar, pues dice aquí, la palabra menospreciable. Entonces su hablar no era nada atractivo. Pero aquí había algo muy importante. A pesar de tener estas características, Pablo hablaba con poder, hermanos. ¿De dónde tenía ese poder? ¿De dónde tenía ese poder? Ahí también en 2 de Corintios 11:6. Dice, pues aunque sea tosco en la palabra, ¿sí?, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. O sea, era de presencia, vamos a usar esta palabra insignificante. Era de palabra nada agradable, pero sin embargo su conocimiento, ¿sí?, su conocimiento era de poder, su conocimiento era poderoso, ¿sí? Él se enfocaba en predicar el Evangelio. ¿El Evangelio tiene poder? Claro que sí, hermanos. El Evangelio tiene poder. Eso lo encontramos ahí en Romanos 1:6, de palabras de Pablo. Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo, oigan hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder
de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces ese conocimiento, ese poder que tenía Pablo para hablar, ¿sí? ¿De qué era? ¿De dónde venía? De Dios, es el Evangelio. Sí, el Evangelio. Él no se cansaba de predicar el Evangelio. Sí, el Evangelio es poder de Dios. Cuando predicamos el mensaje, cuando hablamos de Jesucristo, apelemos a la razón de las personas. ¿Sí? El Evangelio, hermanos, el Evangelio. Dejemos a un lado las emociones. Las emociones son traicioneras. Las emociones no nos llevan a ningún lado. ¿Sí? El Evangelio se capta o debe de captarse a través de la mente, del raciocinio. ¿Sí? Porque una vez que lo captan, la gente va a decidir en base a lo que recibió, ¿verdad? Sí o no. Como podemos ver, el poder de Dios estaba en su doctrina. El poder de Jesús está en su doctrina. Entonces, para tener poder, para poder predicar la palabra de Dios, tenemos que conocer. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Tenemos que aprender de Jesucristo. Hay algunos comentarios, no sé si ustedes los han escuchado. Por ejemplo, hay alguna gente que dice, yo no cambiaría cuando están escuchando la palabra de Dios, yo no cambiaría lo que siento en mi corazón por todos los versículos que me estás leyendo. Pues, disculpa, ¿sí? Eso es no entender a Jesucristo, ¿sí? Las emociones no te llevan al conocimiento de Jesús, ¿sí? Sino el conocimiento, la información que tienes de Él, la información que tienes de su doctrina. Eso es lo que te lleva. Si nosotros basáramos nuestra religión en base a nuestras emociones, vamos, imagínense nuestras creencias. Hagan de cuenta una montaña rusa, ¿no? Me siento bien, soy religioso, me siento mal, no sé nada, me siento bien, soy religioso, me siento mal, estoy contento, a Dios, gracias, estoy triste, no sé nada de Dios. No, así no es la religión. La religión es netamente para razonar, ¿sí? La religión cristiana es la religión de la mente, es la religión que va dirigida a la mente de las personas, para nada las emociones. Ahí en Juan 8:32, hermanos. Juan 8:32. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. Oigan, conocer. Sabes, que recibas información, que busques el mensaje que Dios tiene para ti a través de las Escrituras. Y conoceréis la verdad. ¿Y lo que dice? Y la verdad os hará libres. ¿Sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahí en el mismo en Juan, en el 17:17, ¿sí? Palabras de Jesucristo también. Dice, santifícalos en tu verdad. Es cuando Jesús está orando por sus discípulos. Dice, santifícalos en tu verdad. Y luego miren lo que dice. Tu palabra es verdad. ¿Qué es verdad? Su palabra. ¿Cómo vamos a saber que la palabra es verdad? ¿Sí? ¿Cómo vamos a conocer el mensaje?
Tenemos que leer, tenemos que enterarnos, tenemos que adquirir información. Y esa información la adquirimos, ¿sí?, por medio de la Biblia. Esa información la adquirimos por medio de la Biblia. De hecho, aquí hay una definición muy interesante en base a estos dos versículos de fe. Es otra definición. Fe, memorízatela. Fe es la búsqueda incansable de la verdad. ¿Sí? Creer. Fe es la búsqueda incansable de la verdad. ¿Sí? Y es muy importante siempre estar en busca de la verdad. Es muy importante conocer el mensaje que tiene Dios para con nosotros. De hecho, todo el libro, toda la Biblia está... El objetivo es ese. Por eso la tenemos en nuestras manos. Para que el hombre conozca el mensaje que tiene Dios para la humanidad. El mensaje que tiene Dios para con nosotros. ¿Sí? Y ese mensaje, ¿sí?, esa información la adquirimos a través de la lectura, a través de leer, de buscar con insistencia la verdad, de comprender. Solamente así. Hay en Hechos 8, tenemos un ejemplo de cómo es de cómo se da el proceso de salvación, ¿sí?, en nosotros, en el hombre. Y ahí podemos ver cómo las emociones no están primero que la fe, ¿sí? Ahí podemos ver que las emociones se encuentran al último, ¿sí? Vámonos ahí a Hechos 8. Hechos 8. ¿Sí? Del 26 en adelante. Felipe, el relato de Felipe y el etíope. Ahí vamos a ver cómo el orden es evidencia, información, evidencia, ¿sí?, fe, creer, ¿sí?, y las emociones. Pero al final, o sea, todo esto que estamos diciendo, no estoy diciendo que no debemos de tener emociones o debemos de controlarlas. No tiene sentido eso, ¿sí? Pero hay que dar el orden correcto. Aquí en el relato nos cuenta de un etíope, ¿verdad?, que iba en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Después el Espíritu le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Llega Felipe a donde está el carro, ¿sí?, le oye que lee al profeta Isaías, y miren lo que le dijo. Le dijo: no leas. Felipe le dijo: no leas, cierra tus ojos, alza tus manos, o pon tus manos en tu corazón. Y le dijo eso, ¿sí? Le dijo eso, apeló a las emociones del etíope. No, hermanos, le dijo: ¿entiendes? ¿Sí? Es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? El mensaje debe de ser dirigido a las mentes de las personas. Y ahí fue dirigido el mensaje. Ahí fue dirigido el mensaje para el etíope, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué dice el etíope? Bueno, pues si alguien no me enseña, pues ¿cómo voy a entender esto? Y le rogó a Felipe, allí estoy en el versículo 31, que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía, continúo leyendo, estoy en el 32. El pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo, es el Isaías 53. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Y entonces el eunuco le dijo, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto que estoy leyendo de Isaías, ¿de quién es, a quién se refiere? ¿Se refiere a él o se refiere a alguien más? Y entonces ahí es cuando Felipe le muestra, oigan, evidencia, ¿sí? Le muestra evidencia. Es cuando Felipe le habla, ¿sí? El Evangelio de Jesús, el 35. El Evangelio de Jesús. Entonces, inmediatamente que el eunuco comprende y entiende, ¿sí? Le dice, van pasando por un lugar donde hay suficiente agua y le dice el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Que por cierto, ¿por qué creen que incluye en el relato esta parte? ¿Sí? El bautismo es importante, el bautismo es parte de la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? El bautismo es importantísimo. No solamente basta con creer, ¿sí? No solamente basta con creer, como lo hizo aquí el eunuco, ¿sí? Es necesario, era importantísimo, ¿sí? En obediencia a Dios, que se bautizara para perdón de sus pecados, ¿sí? Y aquí en el 37 vemos cómo dice Felipe, ¿verdad? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, miren, son dos palabras bien sencillas. Es importante que la persona crea que Jesucristo, es una confesión que se hace pública, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fue cuando ya mandan parar el carro, bajan ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizan. ¿Sí ven, hermanos? Y le bautizan. Y luego continuó leyendo el 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero miren lo que dice en la última parte del versículo 39. Y siguió gozoso su camino. Emoción, hermanos. Emociones. Pero todo en su debido orden. ¿Sí? Todo en su debido orden. Predicas el mensaje, el Evangelio de Jesucristo de manera persuasiva, ¿sí? La persona decide, ¿sí? Decide sí o no. Si decide que sí, ¿sí? Él cree, él tiene fe, se produce fe en él. Una vez que se produce fe en él, la confesión y el bautismo, ¿sí? Y después las emociones, hermanos, las emociones. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? Así entendemos, de esa manera entendemos qué quiero decir cuando digo que Jesús minimizaba emociones. ¿Sí? Básicamente que toda su enseñanza, toda su mensaje iba dirigido, ¿sí? A la mente de las personas, no a las emociones, ¿sí? También que era alguien que sus mensajes los hacía de una manera calmada, tranquila, ¿sí? Calmada y tranquila. El objetivo era de dirigir esos mensajes a la mente del hombre para que éste los analizara, ¿sí? No a las emociones, como muchos grupos religiosos en estos tiempos lo hacen. No sé, me imagino que ellos quieren tener gente, quieren tener números, congregaciones numerosas, y lo que hacen es atraer a las gentes, pero no lo hacen de manera como lo hacía Jesús, ¿sí? Lo hacen al contrario, lo hacen
apelando a las emociones. De hecho, esa es la manera, es una manera, ellos lo saben, ¿verdad? Todas estas personas saben de cómo atraer a las personas, cómo a ganárselas, ¿sí? ¿Y de qué manera? Pues, a través de las emociones, ¿sí? A través de las emociones. Jesús era todo lo contrario, ¿sí? Jesús, el mensaje era enfocado a la mente de los hombres. Un último, tengo 10 minutos y sí vamos a poder terminar ya para terminar esta serie de estudios. Una última, hay muchas más características, hermanos, muchas más características que tenía nuestro Señor Jesús y de las cuales podemos aprender. Aquí nomás solamente enumeramos 11. La última característica que tengo aquí es que Él constantemente usaba las Escrituras, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, les voy a dar unos ejemplos de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Ahí vámonos a Lucas 24. ¿Sí? Ahí del 40, y no vamos a leer todo, pero nada más les voy a decir exactamente dónde él hace uso de las Escrituras. Constantemente, siempre, todos los sermones se basaban enteramente, era un hombre de pocas palabras, sus sermones eran breves, nada que ver con lo que a veces vemos en algunos lugares. Por ejemplo, aquí en los versículos 46, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, vemos del 46 en adelante, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esas citas aquí en este breve sermón, en estos versículos del 46 al 49, usa de algunos versículos de Isaías 53 y de Oseas capítulo 6. 53 del 1 al 12, de Isaías 53 del 1 al 12 y de Oseas, ¿sí?, el 6 al 2. En el 27, Lucas 24, 27. ¿Sí? En su crucifixión y su muerte. ¿Sí? Ahí en el 29 y en el 30 hace uso de Oseas, ¿sí?, del libro de Oseas, capítulo 10. Ahí en Mateo 4:4, vamos rápido, Mateo 4:4, hermanos. Mateo 4, ya lo vimos, ¿verdad? Es en la tentación de Jesús. Aquí, las 3 veces que el diablo lo apronta, las 3 veces que Jesús hace uso de las Escrituras. En la primera tentación usa Deuteronomio 8, ¿sí?, versículo 3. En la segunda usa Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, ¿sí? Y en la tercera usa también Deuteronomio 6, pero versículo 13. Si se fijan, constantemente hacía uso de las Escrituras. Y hay muchos ejemplos, hermanos, muchos ejemplos. De hecho, prácticamente todos los sermones, en todos los sermones él nombraba o hacía referencias a las Escrituras. Ahí en Mateo 11, ¿sí?, en todo ese capítulo
No, del 1 al 19, ahí hace mención de Isaías 35, capítulo 35, Isaías capítulo 6, Malaquías, ¿sí? Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 4. Cuatro profetas, ¿verdad? 4 libros de los profetas en este sermón o en esta enseñanza. Ahí en adelantito en el 12 vemos también lo mismo, ¿sí? Cuando los discípulos recogen espigas en el día de reposo, y esto también ya lo vimos. Saludos, hermano Joel. Y esto también ya lo vimos ahí en este relato, ¿sí? De los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Hace uso de las escrituras, hace uso de Levíticos capítulo 24, de Primera de Samuel capítulo 21, ¿sí? Hace uso del libro de Oseas 6:6, de Números 28, del 9 al 10, ¿sí? 4 o 5 libros, para ese relato. De hecho, aún en sus momentos finales, nuestro Señor Jesucristo se refirió también a las Escrituras. ¿Qué dice 27:46? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está Salmo 22, ¿sí? Versículo 1. Aún en sus momentos finales, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Refirió las Escrituras. Las Escrituras, hermanos, son palabras de vida eterna, ¿sí? Juan 12:48. Juan 12:48. Fíjense lo que dice, hermanos. Pongamos mucha atención. El que me rechaza y no recibe mis palabras, oigan, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sí? Es importante hacer uso de las Escrituras nosotros como cristianos. Es importante conocer las Escrituras. Es importante hablar en base a las Escrituras. ¿Sí? De hecho, es muy bueno agarrar este hábito, dejar que la Biblia hable por sí sola, dejar que la Biblia se explique por sí sola. ¿Sí? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién nos va a juzgar? La palabra que he hablado, ¿verdad? La palabra que he hablado. Entonces es importantísimo conocer cómo era en realidad Jesús. Es importantísimo irnos a los evangelios, es importantísimo descubrir características que Jesús tenía para así de tal manera nosotros aprender de ellas e imitarlo, ¿sí? Si no lo hacemos, no vamos a poder imitarlo, no vamos a poder ser igual como que Él. Si no tenemos conocimiento, si no tenemos la información, ¿cómo vamos a comportarnos? ¿Sí? Lo que somos, lo que decimos, cómo actuamos, es en base a la información que tenemos en nuestro cerebro, en nuestra mente. ¿Qué información tienes? ¿Qué información tengo? Si necesito la verdad, necesito la verdadera doctrina de Dios, la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y discúlpenme, voy a ser un poquito irónico aquí, así pegándonos la Biblia,
para que se pase de aquí para acá, hermanos? ¿Ah? Yo creo que no. ¿Sí? Tenemos que leer, tenemos que escuchar, ¿sí? Para así asimilar, así obtener información y así poder aplicarla en nuestras vidas. Bueno, hermanos, me extendí un poquito, se terminó el tiempo. Saludos a todos nuestros hermanos que dedicaron este tiempo para estar aquí escuchando de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos, pero no la próxima semana. La próxima semana inicia el curso internacional de apologética. Va a haber muchos temas muy importantes para la vida como cristiano. Mucha información, hermanos. Estén al pendiente. Estén al pendiente. De manera personal, nos vemos aquí hasta en 2 semanas más. Nos vemos aquí dentro de 2 semanas más. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente noche.